La historia criminal de Juan Fernando Hermosa, el temible monstruo que surgió a los 15 años. ¿Te imaginas ser testigo de una serie de crímenes atroces cometidos por un adolescente de 15 años? ¿Cómo reaccionarías si supieras que el responsable de asesinar a más de 20 personas era un niño que vivía en tu misma ciudad? ¿Qué motivos podrían llevar a alguien tan joven a convertirse en un monstruo sanguinario? Estas son algunas de las preguntas que se hicieron los habitantes de Quito, la capital de Ecuador, a principios de los años 90, cuando se enfrentaron al terror provocado por Juan Fernando Hermosa, el asesino en serie más joven de la historia del país. Su historia es una de las más escalofriantes y sorprendentes que se han registrado en el ámbito criminal, y revela la mente perturbada y violenta de un joven que no tuvo piedad ni compasión por sus víctimas. En este video te contaremos cómo fue la vida, los crímenes y la captura de Juan Fernando Hermosa, el niño del terror, que sembró el pánico y la angustia en todo un país. Te advertimos que las escenas que describiremos son fuertes y pueden herir tu sensibilidad, pero son necesarias para comprender la magnitud y la gravedad de sus actos. Si te atreves a seguir, prepárate para conocer una historia criminal que te dejará sin aliento. ¿Qué metiste en la delincuencia? ¿Qué me metí en la delincuencia? Quise experimentar cosas fuera de lugar. Pero, antes de continuar, me gustaría pedirte un pequeño favor. Si te gusta nuestro contenido, por favor suscríbete a nuestro canal y déjanos un gran like. De esa manera, podremos llegar a más personas y seguir ofreciendo contenido de calidad para ti. Ahora sí, comencemos. Primeros años. Juan Fernando Hermosa nació el 28 de febrero de 1976, en el cantón Xuxufindi, provincia de Sucumbíos, Ecuador. Fue adoptado por Rafael Olivo Hermosa Fonseca y Zoila Amada Suárez Mejía, quienes lo llevaron a vivir en un populoso barrio al norte de Quito. Su padre adoptivo era un comerciante que tenía propiedades en el oriente ecuatoriano, por lo que se ausentaba constantemente de su hogar. Su madre adoptiva sufría de sordera y artritis, y quedaba al cuidado del niño cuando su esposo viajaba. Juan era un niño delgado, con ojos saltones y una mirada misteriosa. No se sabe mucho sobre su infancia, pero se presume que no recibió una educación adecuada ni una atención afectiva por parte de sus padres adoptivos. Tampoco se conoce si sufrió algún tipo de abuso o maltrato que pudiera explicar su conducta posterior. Lo que sí se sabe es que cuando llegó a la adolescencia, empezó a frecuentar bares, discotecas y salas de juegos electrónicos en el centro de Quito. Allí formó una pandilla con otros 10 jóvenes de su misma edad, que lo seguían y obedecían en sus andanzas. Juan Fernando Hermosa era el líder indiscutible del grupo, y tenía una personalidad carismática, audaz y manipuladora. Asesinatos. El primer crimen conocido de Juan Fernando Hermosa ocurrió el 22 de noviembre de 1991, cuando tenía 15 años. Esa noche, salió con 4 amigos de una discoteca cerca del puente del Guambra, una zona concurrida por estudiantes universitarios y homosexuales. Tomaron un taxi marca San Remo en la avenida 10 de Agosto, una de las principales vías de la ciudad. Durante el trayecto, Hermosa sacó una pistola 9mm que había obtenido a través de un agente policial corrupto y le disparó al conductor en la cabeza. El taxista murió al instante. Uno de sus amigos condujo el vehículo al sur-oriente de la ciudad y arrojaron el cadáver en una guardarraya, en el Valle de los Chillos. Al día siguiente, la policía encontró el cuerpo del taxista con un disparo en la sien derecha. No había testigos ni sospechosos del crimen. Una semana después, volvió a matar. Esta vez, su víctima fue un travesti llamado Charlie. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué haces por acá tan solo? Aquí esperando un carro. Porque si vas a algún lado te llevo. Hermosa acudió con otros miembros de su pandilla a arreglarse el cabello, y Charlie los invitó a seguir bebiendo en su casa. Allí se inició una discusión que terminó en el asesinato de Charlie por parte de Hermosa, que le propinó 5 disparos cuando intentó pedir ayuda. Estos fueron los primeros de una serie de 23 asesinatos que Hermosa cometió en un lapso de 4 meses, entre noviembre de 1991 y febrero de 1992. Sus víctimas fueron 8 taxistas, 11 homosexuales, un chofer de camioneta y su ayudante, y otros 2 hombres que no se identificaron.
Todos fueron asesinados a balazos con la misma pistola 9mm y sus cuerpos fueron abandonados en diferentes lugares de la ciudad. Hermosa actuaba siempre los fines de semana y elegía a sus víctimas al azar o por algún motivo trivial. Los crímenes de Hermosa causaron una ola de pánico y angustia entre los taxistas y los homosexuales de Quito, que se sentían amenazados por el niño del terror, como lo bautizó la prensa. La policía estaba desconcertada por la falta de pistas y el perfil del asesino, que no parecía tener un móvil claro ni un patrón definido. Algunos especulaban que se trataba de un sicario profesional, un psicópata o un fanático religioso. Captura. La captura de Juan Fernando Hermosa se produjo el 16 de enero de 1992, gracias a la labor del mayor Fausto Terán Bustillos, que estuvo al mando de un escuadrón conformado por el Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional. Terán había logrado identificar al asesino mediante el testimonio de unos jóvenes delincuentes que habían sido detenidos por intentar robar en el centro de la ciudad. Estos le revelaron el nombre y la dirección de Hermosa, así como el lugar donde guardaba su arma. Terán organizó un operativo para capturar a Hermosa en su propia casa, ubicada en las calles América y Diguja, al norte de Quito. El contingente policial se ubicó en los exteriores del domicilio del sospechoso e ingresó por medio de un tragaluz que daba con la habitación del joven. Sin embargo, se equivocaron de cuarto y alertaron a Hermosa, que estaba durmiendo en la habitación de su madre. Hermosa reaccionó rápidamente y sacó otra pistola, esta vez una 11M, con la que empezó a disparar contra los policías. Se inició una balacera entre el asesino y los gendarmes, que duró unos 15 minutos. Hermosa también arrojó una granada al grupo de policías que se encontraban en la calle, provocando una explosión que terminó por tumbar la pared del domicilio encima de 2 policías. Durante el enfrentamiento, la madre adoptiva de Hermosa murió impactada por 11 proyectiles. Hermosa fue apresado luego de intentar escapar por la ventana posterior. No recibió ni un rasguño durante el tiroteo. Al ser detenido, dijo: "Soy Juan Fernando Hermosa Suárez. Soy el niño del terror". Motivaciones. ¿Qué llevó a Juan Fernando Hermosa a convertirse en un asesino en serie? Esta es una pregunta que ha intrigado a psicólogos, criminólogos y periodistas que han estudiado su caso. No existe una respuesta única ni definitiva, pero se han planteado algunas hipótesis que intentan explicar su conducta. Una de ellas es que actuaba por placer y diversión, sin sentir ningún remordimiento ni culpa por sus víctimas. Según esta teoría, Hermosa era un psicópata, es decir, una persona que carece de empatía, conciencia moral y control de sus impulsos. Disfrutaba de matar y de sentirse poderoso e invencible. No tenía ningún propósito ni ideología detrás de sus crímenes, solo buscaba satisfacer su ego y su sadismo. Otra hipótesis es que Hermosa tenía una personalidad antisocial, producto de una infancia traumática y una falta de afecto familiar. Según esta teoría, era un rebelde que rechazaba las normas y los valores de la sociedad y que expresaba su frustración y su ira a través de la violencia. No tenía una identidad definida ni un proyecto de vida. Se sentía marginado y despreciado por su condición de adoptado y por su origen humilde. Su forma de vengarse era matando a quienes consideraba inferiores o diferentes a él. Repercusiones. Los crímenes de Juan Fernando Hermosa tuvieron un gran impacto en la opinión pública ecuatoriana, que se conmocionó ante la crueldad y la impunidad con la que actuaba el asesino. Su caso generó un debate sobre la seguridad ciudadana, la justicia penal y los derechos humanos. Por un lado, muchos ciudadanos exigieron que se aplicara la pena de muerte o la cadena perpetua para Hermosa, argumentando que era un peligro para la sociedad y que no merecía ninguna oportunidad de rehabilitación. También se cuestionó la eficacia y la honestidad de la policía, que tardó mucho en capturar al asesino y que no pudo evitar que siguiera matando. Por otro lado, algunos sectores defendieron los derechos del menor infractor, señalando que Hermosa era una víctima más del sistema social y que necesitaba ayuda psicológica y educativa para reinsertarse en la sociedad. También se criticó el sensacionalismo y el morbo con el que los medios de comunicación cubrieron el caso, exponiendo los detalles más escabrosos y violando el principio de presunción de inocencia. Conclusión.
La historia criminal de Juan Fernando Hermosa es una de las más impactantes y macabras que se han registrado en Ecuador. Su caso plantea interrogantes sobre las causas y las consecuencias de la violencia juvenil, así como sobre la responsabilidad penal y social de los menores infractores. Fue juzgado y condenado por homicidio doloso a 4 años de reclusión en un centro correccional para menores. Esta fue la pena máxima que podía recibir según la legislación ecuatoriana vigente en ese entonces. Sin embargo, no cumplió ni siquiera ese tiempo, pues murió el 28 de febrero de 1996, el día de su cumpleaños número 20, en Nueva Loja, Sucumbíos. Según algunas versiones, fue asesinado por un grupo de sicarios contratados por los familiares de sus víctimas. Otras fuentes indican que se suicidó con una sobredosis de drogas. La muerte de Hermosa no puso fin al debate sobre su caso, que sigue siendo objeto de análisis y controversia. Su historia es un ejemplo extremo de cómo la violencia puede corromper y destruir a una persona, y cómo la sociedad puede fallar en prevenir y sancionar esos actos. Su historia es también una advertencia sobre los riesgos y los desafíos que enfrentan los jóvenes en un mundo cada vez más complejo y hostil. Su historia es, finalmente, una invitación a reflexionar sobre el valor de la vida humana y el respeto a la dignidad de todos los seres. Si has llegado hasta aquí, te felicitamos por tu interés y tu valentía por enfrentarte a este tema tan duro y crudo. Esperamos que este video te haya ayudado. Te invitamos a compartir este video con tus amigos, familiares y contactos para generar conciencia sobre estos crímenes atroces. También te animamos a que te suscribas a nuestro canal para estar al tanto de más contenidos informativos e interesantes sobre diversos temas. Gracias por tu atención. El cadáver de Juan Fernando Hermosa fue hallado con un disparo en la frente, cortes de machete en la espalda, sus manos atadas con alambre galvanizado.